Y desde el momento en que hemos alquilado este local, hay algo que siempre me ha preocupado, y es pensar en la iglesia no para el año que viene ni para dentro de 10 años, sino mucho más allá, llevando de alguna manera, hola, ahora sí, llevando de alguna manera la palabra y proyectándola mirando hacia el futuro. Y una de las cosas que más me preocupan es que estas 4 columnas que tiene este edificio sean simbólicamente las columnas de nuestra congregación. Nos quedemos acá por 2 años, 3, 5, 50 o 2 meses más, no importa. Todo el tiempo como iglesia deseo de corazón que podamos mantener solamente la Escritura como una referencia para nosotros, solamente Cristo como el único intermediario entre Dios y los hombres, solamente la salvación es por gracia y solamente es a través de la fe. Solo esas 4 cosas provocarán lo que está detrás mío, que es solo a Dios la gloria. Porque cuando enseñamos la Escritura y no nos preocupa la gloria de Dios, enseñamos cualquier cosa. Pero si nos preocupa la gloria de Dios, la única forma que la podemos proclamar y anunciar es fundamentándolo en la Escritura. Por eso mismo, nosotros, por gracia de Dios, a partir de la semana que viene, vamos a recomenzar con los estudios bíblicos. Nuestra idea es empezar ya desde el día martes, que tendremos la reunión de intercesión, volver a nuestras actividades normales. En la semana las reuniones de mujeres, las reuniones mixtas, las reuniones de hombres, los domingos estudiar la Escritura juntos. Y yo creo que esto es lo que hace que una iglesia esté centrada en aquello que Dios quiere. Conocer la Escritura. Y sabe, todos conocemos cuál es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Cuál es? Salmo 150. Salmo 119. Salmo 119 es el más largo de la Biblia. ¿De qué habla? ¿De qué habla el Salmo 119? De la palabra, de la excelencia de la palabra. Frases como, o palabras, mejor dicho, como ley, palabras como dicho, juicio, testimonio, estatuto, mandamiento, todas estas palabras están en el Salmo 119. No es casualidad. Yo creo que de alguna forma el salmista reunió en lo más extenso que Dios quiere que sepamos, es que no nos vayamos fuera de la palabra. Amén. Yo creo que esta es nuestra intención, y saber, una de las cosas que me preocupan es que podamos cometer el grave error de no estudiar la palabra. Pero el más grave no es no estudiar, sino es no entender. Por eso lo que quiero compartir con vosotros hoy tiene que ver con entender la Escritura y lógicamente aplicarla, porque si solamente la entendemos, bueno, si no la aplicamos es que no la entendemos, ¿sí? Quien entiende vive la Escritura, y ese es nuestro deseo. Normalmente cuando hablamos de Escritura, cuando hablamos de la Biblia, hacemos mención tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo. Y es verdad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo encontramos alimento espiritual. Sin embargo, yo creo que en más de una oportunidad hay algunos términos, algunas enseñanzas del Antiguo Testamento que indudablemente no debemos aplicar. No debemos aplicar, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Y hay cosas que cambiaron, hay cosas que no van más. Por eso yo creo que además de conocer la palabra, debemos identificar si lo que estamos leyendo está en el Antiguo Testamento o está en el Nuevo. Y cuando llegamos al Nuevo nos vamos a encontrar con que hay enseñanzas que tienen que ver con lo cultural. ¿Por qué? Porque la Biblia respeta la cultura. Encontramos en la Biblia la cultura judía, la cultura persa, la cultura romana, la cultura griega, y nunca vemos la enseñanza divina invadir la cultura. Absolutamente no.
Las tradiciones que los pueblos tienen, están bien que las tengan porque hacen a su identidad. Pero sí quisiera que pudiéramos ver en este aspecto, porque cuando yo hablo de la Escritura me encuentro con un libro escrito en un lapso de 2000 años. Imaginaos, en 2000 años cambia radicalmente la forma de pensar. Solo basta pensar que hace 2000 años atrás Jesús caminaba por esta tierra. Imaginaos si allí se hubiera empezado a escribir algo y se termina ahora. ¿Quién puede hacer una cosa de ese tipo? Solo Dios, pero la sociedad ha ido cambiando. Y por eso es necesario que nosotros sepamos fundamentalmente distinguir este concepto, que podamos distinguir cuáles son principios temporales y cuáles son principios eternos. ¿Por qué? Porque esta es la base de la comprensión exegética de la Escritura. No se trata de la Biblia lo dice, hay que hacerlo. Si la Biblia lo dice, yo tengo que evaluar quién lo dijo, cuándo lo dijo, en qué contexto está. ¿Por qué? Porque indudablemente la Escritura tiene el valor informativo, toda la Escritura, y tiene un valor formativo, no toda la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando en más de una oportunidad yo he visitado muchas congregaciones, y tiempo atrás estuve en una congregación en Málaga, y he notado sinceramente allí una gran confusión en cuanto a algunas pautas o principios, normas del Antiguo Testamento. Hay una corriente muy fuerte en algunos lugares de judaizar, empezar de pronto con el tema del shofar y que de pronto tenemos que hacer esto, a volver a aquellas prácticas. Hay lugares donde literalmente han construido un arca y uno dice, menos mal que Pablo se murió, porque si no haría como Jesús en el templo, vendría con un látigo a sacar a los pastores que predican y enseñan eso, porque eso no está más, no forma parte del cristianismo, formó parte del judaísmo y sigue siendo parte del pueblo judío, pero no del cristianismo. Entonces, yo quisiera ver algunas pautas o principios que nos van a ayudar a entender qué es lo correcto que nosotros tenemos que vivir. Estudiar el Antiguo Testamento es correcto, pero yo debo interpretar el Antiguo a la luz de lo que me dice el Nuevo. Hay un principio que yo quisiera que podamos leer. Venga conmigo por favor a Hebreos capítulo 10. Allí hay dos versículos que son fundamentales. Nosotros tendremos hoy, compartiremos al final la Santa Cena y continuaremos hablando un poco más sobre este argumento. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente importante es que nosotros vivamos lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Por qué la ley, o sea, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede? ¿Puede repetir esto? La ley nunca puede. La ley nunca puede. Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, dejarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Sí? Es decir, lo que dice el escritor de Hebreos es que el Antiguo Testamento es lo que nosotros podríamos llamar hoy una realidad virtual. La realidad virtual está en el Antiguo Testamento. La realidad del reino de los cielos es el Nuevo Testamento. Es la persona de Jesús que concreta el reino de los cielos. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, Jesús mismo les dice a sus discípulos, esto que vosotros veis y esto que vosotros escucháis, los antiguos quisieron, pero no pudieron.
Esa es la gran diferencia. Jesús ha dividido la historia en dos, toda la historia. El Antiguo y el Nuevo Testamento tienen que ver con la persona de Jesús. Por eso yo quisiera que pudiéramos ver y analizar algunas cosas. De pronto, cuando uno estudia los primeros versículos de la carta a los Hebreos, y Hebreos capítulo 1, capítulo 7, 8, 9, usted va a encontrar una exacerbada manifestación de la diferencia de cuánto mejor es el Nuevo Testamento que el Antiguo. Si usted quiere leerlo, léalo. Es muy ilustrativo. Pero volviendo un poquito a estas dificultades y confusiones que hay en el Antiguo Testamento, yo quisiera que pudiéramos ver, encontramos como mínimo en el Antiguo Testamento tres tipos de principios, de reglas o normas. Y lo primero que encontramos son las normas o principios relacionados con el culto, ¿sí? Cuando uno va a Éxodo 39, esto es algo que Dios le dio a Moisés, y en Éxodo 39 elegí simplemente esto porque podemos leer todo Levítico, buena parte de Éxodo, una parte de Números, y todo tiene que ver con esta cuestión. De alguna forma, Éxodo capítulo 39 menciona específicamente cuándo y cómo debe hacerse el culto y cómo deben ser las vestimentas del sumo sacerdote que va a cumplir ciertos rituales, ¿sí? Estas son reglas, son principios que tienen que ver con el culto en el Antiguo Testamento, ¿sí? Habla de cómo debe ser la vestidura, cómo debe ser el efod, el pectoral que se coloca el sumo sacerdote, las demás vestiduras, cómo debe ser llevado a cabo el sacrificio. Uno puede ver todo en Levítico, hay un montón de instrucciones, y en esto, indudablemente, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, yo no sé si usted prestó atención, pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna explicación de cómo llevar adelante el culto. Ninguna. Usted puede leer todo lo que quiera el Nuevo Testamento, y salvo que tome un libro apócrifo no va a encontrar una sola referencia a un culto, como sí está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, en medio de todo eso, lo que nosotros estamos haciendo es un culto. Pero esta estructura que tenemos nosotros no se ve. Canciones, oraciones, ofrendas, son todas cosas que tienen que ver con ¿qué? Con tradiciones que la iglesia ha ido adaptando con el tiempo, pero que no está ese formato en la escritura, no está. No lo busque porque no lo va a encontrar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una pauta. El culto, como lo vemos en el Antiguo Testamento, no existe más. Otro tipo de principios que encontramos en la Escritura, y algunos son realmente cómicos, como este que vamos a leer. Venga conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 23. Este es un mandato que Dios le había dado al pueblo de Israel para el tiempo que ellos estaban en el desierto. Imaginemos, en el desierto nosotros decimos 2 millones de personas que estaban en el desierto. ¿Y qué hacen 2 millones de personas en el desierto? Van caminando. ¿Y qué más hacen? Se quejan. ¿Qué otra cosa hacen? Comen. ¿Y qué pasa después que uno come? Tiene que ir al baño. ¿Sí o no? Debe necesariamente. ¿Y usted quiere que el pueblo de Israel fue 40 años y nunca fueron al baño? No creo. Imagínense. Imposible. Ahora uno dice, ¿y cómo hicieron? ¿Dónde? No, pero si tenían baños químicos. No. No había baños químicos. Pero Dios se ocupaba tan delicadamente de este tipo de cosas, que seguramente cuando uno vaya la próxima vez a la playa, usted se va a acordar de lo que vamos a leer ahora. Porque mira lo que dice Deuteronomio 23:13. Entre las cosas que tenían que llevar en el desierto, dice, tendrás también entre tus armas una estaca. ¿Sabe qué es una estaca? Es un pedazo de madera con una punta. ¿Sí? Es una estaca.
¿Para qué la estaca? La espada de un lado y la estaca del otro. ¿Para qué? Siga leyendo. Cuando estuvieres allí afuera del campamento, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Moisés, presta atención. 2 millones de personas que todos los días tienen necesidades fisiológicas. Dios dice, ok, con una estaca, cuando vos vas a la playa, ¿qué haces cuando querés poner la sombrilla? Eso es lo que Moisés le dice al pueblo que tiene que hacer. Haces tus necesidades dentro del huequito y después lo tapas. Fantástico. Fantástico. Ahora, claro, cuando uno lo lee es casi cómico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces el domingo próximo yo tengo que venir al culto con la Biblia y con la estaca. No. Es una medida sanitaria que Dios colocó, está en la Biblia, pero no tiene nada que ver con nuestra realidad. No tiene nada que ver. Cuando uno lee, por ejemplo, las costumbres y los mandamientos que ellos tenían en cuanto a todo lo que tiene que ver con la menstruación de la mujer, nos encontramos con un montón de reglas y normas que hoy no se cumplen. ¿Por qué? Porque vivimos en otro tiempo. Entonces, este tipo de cosas también son reglas que no nos sirven hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad totalmente diferente. Pero encontramos también en el Antiguo Testamento lo que yo llamo normas o principios morales. Y estos sí se mantienen en el tiempo. Los principios morales, y venga conmigo por favor a Levítico 19:2. Aquí vamos a ver una instrucción que Dios le da a Moisés y que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Sí? Cuando nosotros leemos esta expresión, yo recuerdo nuestros primeros tiempos de conversión, nos resultaba muy difícil vernos a nosotros como santos. ¿Sí? Yo recuerdo que apenas yo me convertí, yo aprendí, se me enseñó en la iglesia que nosotros éramos santos, apartados para Dios. Y claro, yo con todo mi fervor y mi alegría de cristiano nuevo, fui a mi trabajo y le dije a mis compañeros que yo era santo. Imagínense. Me querían comer. Deja de mentir, bueno, eso fue lo más suave que me dijeron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entendía lo que significa. ¿Sí? Para mí, santo, ¿qué era? Uno con la cara torcida así y una cosita arriba de la cabeza. Eso era un santo. Pero cuando uno estudia la Escritura, Dios es santo. Y es más, la repetición de la palabra santo 3 veces indica la perfección de la santidad de Dios. Y dice Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ese mismo concepto lo encontramos muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Y uno puede simplemente leer 1 de Pedro 1:15 y allí vemos donde el apóstol dice, sed también vosotros santos. Como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. O aún en Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Esto tiene que ver con el carácter de Dios y el carácter que Dios quiere imprimir en sus hijos. Entonces aquí nosotros tenemos que distinguir que vamos a encontrarnos, en primer lugar, con principios temporales. Los principios temporales son aquellos que duraron por un tiempo y que hoy ya no están en vigor. Pero también hay principios que son eternos y que lógicamente son lo que nosotros tenemos que tener como nuestra base. Nuestra vida tiene que estar fundamentada en los principios que son eternos. Ahora, en cuanto a esto, hay algo que tiene que ver lógicamente con nosotros cuando vamos a interpretar un texto. ¿Por qué?
Yo decía hace un momento que lo que encontramos en la Escritura es algo escrito hace 2000 años como mínimo, poco menos de 2000 años. Entonces está claro que yo tengo que distinguir si lo que estoy leyendo tiene que ver con la cultura del momento o tiene que ver con la tradición de un determinado pueblo, o realmente estoy hablando de un principio eterno, lo que nosotros llamamos doctrina. Entonces creo que es importante, vital, diría, para nosotros que podamos separar qué es cultura, qué es tradición y qué es doctrina, principio eterno de Dios. ¿Sí? Yo quisiera que podamos empezar hablando un poquito de qué es cultura. La cultura es aquello que de alguna manera se desarrolla en un momento determinado y en un lugar determinado. Todos los pueblos tenemos una determinada cultura. Yo a veces paso por aquí en algún lugar, 5 o 6 personas en una plaza, y me doy cuenta que uno está con la guitarra y los demás están ahí haciendo palmas, y otro que dice ¡olé! Y yo digo, en Milano eso no pasaría nunca. En Argentina nunca lo vi. ¿Por qué? Porque eso está en la sangre de los andaluces. Es verdad, si yo nunca vi una cosa parecida, ¿sí? Y hay ciertas cosas que identifican a la cultura, son elementos que tienen que ver con la vida de las personas. Y siempre recuerdo una anécdota de que en una oportunidad un hombre occidental estaba entrando al cementerio llevando flores para un familiar muerto y se cruza por el camino con un hindú a honrar a su pariente muerto y que le traía comida. Y entonces, claro, el occidental dice, ¿pero usted cree realmente que el muerto va a venir a comer lo que usted le trajo? Y entonces el hindú le dice, sí, seguro que va a venir. Sí, pero ¿y por qué está tan seguro? Porque va a venir junto con el muerto suyo cuando venga a oler las flores. Esa es la verdad, hermano. Pero estamos tan acostumbrados de ir al cementerio y llevar las flores. Tiene que ver con la cultura. Entonces, las dos culturas expresan dolor por el ser querido. Pero llevar flores en un lado puede significar, o sea, puede ser algo insignificante, y al mismo tiempo llevar comida a nosotros nos parece casi ridículo, pero no llevar flores. Y en realidad no es que cambie mucho, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando nosotros pensamos en la forma de la cultura, cada cultura tiene sus elementos. Venga conmigo, por favor, a Génesis capítulo 37. Allí la Escritura nos habla un poquito de cómo era la vestidura en los tiempos bíblicos. Génesis capítulo 37, versículo 1 en adelante. Vamos a leer fundamentalmente el versículo 3. Y dice, amaba Israel a José más que a sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Sí? La túnica de diversos colores en los tiempos bíblicos, recordad que lo que sucedió después, los hermanos tuvieron envidia de José porque él tenía una túnica de colores, porque implicaba una persona de un nivel más importante que el resto en tiempos bíblicos. Ahora imaginaos aquí, por ejemplo, hoy que usted se encuentra en medio del paseo marítimo con una persona vestida así. Y nosotros lo primero que podemos llegar a pensar, este de español no tiene nada. Claro, ¿sí? Pero no hace falta ir tan lejos en el tiempo para darnos cuenta de esto. Yo mientras estudiaba este tema, aproveché el tío Google, que está siempre a disposición, y le pregunté cómo se visten los hombres en los años 50. Y los hombres se vestían así. Y uno dice, qué pinta tenían, ¿eh? Y ya en los 80 empezamos un poquito más cómodos, ¿sí? Y yo recuerdo que en los años 80, cuando yo salía a la calle vestido así,
Mi mamá me decía siempre, por favor no salgas con los pantalones rotos que me haces pasar vergüenza. ¿Cómo es la moda hoy? Con los pantalones rotos. Es más, si a veces no están suficientemente, hay que romperlos un poco más, porque y uno dice, pero en mi época se rompían, ¿no? Ahora ya te los venden rotos. Tiene que ver con la cultura. Lo que era aceptado hace 50 años atrás, hoy ya prácticamente no tiene nada que ver con nuestra realidad. Entonces, eso tiene que ver con la cultura. Entonces, yo cuando leo la Biblia, no puedo sacar eso del contexto que yo estoy leyendo. Necesariamente debo hacer esto. Nunca la Escritura ha interferido con la cultura del lugar. Y si uno lee, por ejemplo, la carta que Pablo le escribe a Filemón, Filemón era dueño de esclavo. Onésimo, de hecho, el esclavo que le lleva la carta a Filemón y que estaba con Pablo en la prisión, Onésimo, esclavo de Filemón, es el que le lleva la carta. Y Pablo no le dice, déjalo libre. Y dice, pero, mi hermano, el cristianismo tiene 2000 años y la esclavitud en países teóricamente cristianos, ¿cuánto tiempo hace que no existe? Menos de 200 años. Menos de 200 años. Entonces, ¿de qué nos asustamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento la esclavitud hacía parte del sistema. Y lógicamente, la concepción de la comprensión de la Escritura, la Iglesia la va teniendo progresivamente. Muchas de las cosas que nosotros entendemos hoy muy claramente, no era tan fácil de entenderlo en el primer siglo. ¿Por qué? Porque la comprensión de la Escritura, como nos ha pasado a todos nosotros, es progresiva. Siempre vamos comprendiendo más y más de la Escritura. Indudablemente, cuando uno piensa a este tipo de situaciones, acompáñenme por favor y vamos a ver 1 Corintios capítulo 11. Allí hay algunas instrucciones en las cuales el apóstol Pablo trata un tema. ¿Y por qué digo que esto tiene que ver con la cultura, ¿sí? Y no es doctrina? Por una sencilla razón. Si esto fuera doctrina, lo que vamos a leer ahora, tendría lógicamente algún punto de apoyo en alguna otra carta de Pablo, en algún comentario de Jesús, en algo que los profetas deberían haber dicho. Y no hay nada. Es el único referimiento que hay a este tema. Por eso decimos que es algo totalmente cultural. Venga conmigo por favor a 1 Corintios 11. Y allí Pablo dice desde el versículo 2 en adelante: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Y toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Sí? Y viene hablando del argumento del velo, que en muchísimas congregaciones cristianas se utiliza. Ahora, es interesante ver cómo Pablo termina este argumento. Versículo 16. Con todo eso, es decir, después de haber explicado todo esto, si alguno quiere ser contencioso, o sea, si alguien quiere discutir sobre el tema, sobre este tema, nosotros no tenemos tal doctrina, dice su Biblia, costumbre. Opa, costumbre. No dice este es un mandamiento del Señor, como lo dicen algunas otras expresiones. Y no solamente dice que es una costumbre, sino que no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Esto es netamente una pauta cultural que Pablo enseña a la iglesia de Corinto, no al resto de las iglesias.
En la carta a los tesalonicenses, a los efesios, colosenses, romanos, no hay nada que tenga que ver con este tema. Por eso mismo, ¿sí?, cuando nosotros pensamos en la cultura de ese momento, en la cultura griega, la cultura romana, la cultura judía, las mujeres, como hoy en día en la cultura musulmana, las mujeres casadas usaban el velo como usan hoy las mujeres musulmanas. ¿Y cuál es la cuestión? Las prostitutas no se ponían el velo y andaban con el cabello suelto. Y lo que Pablo quiere enseñar es decir, a las mujeres casadas y aún a las solteras de la iglesia de Corinto, que usen el velo para mostrar que eran mujeres honestas, mujeres sanas, que no eran prostitutas, literalmente. Entonces, en este aspecto, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esa carta dice eso justamente a los corintios y no esto, no el otro? Mire, en Atenas había un templo y en Corinto, perdón, no en Atenas, en Corinto había un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, ¿sí? Y en este templo había sacerdotisas, eran prostitutas sagradas, que mantenían relaciones con las personas que se acercaban para adorar a Afrodita. De eso consistía. De hecho, cuando hoy hablamos de sodomizar, ¿sí? Antiguamente se decía corintianizar, ¿sí? Era la ciudad de la perdición, Corinto, en ese aspecto. Entonces, claro, Pablo dice, acá vamos a poner algo diferente que en el resto. ¿Por qué? Porque no todas las ciudades eran iguales en cuanto a cultura. Y yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos hoy, cuando nosotros decimos, ¿cómo yo reconozco una prostituta? Por esto, por el otro, pero por ejemplo, si usted ve una imagen como esta, 2 de la mañana, en una calle oscura, una mujer con una polerita muy corta, ¿qué es lo que usted, perdón, con una falda muy corta, qué es lo que usted piensa? ¿Que está esperando el autobús? No, es una prostituta. Ese es el tema. O sea, ¿cómo yo distingo cuando una mujer está bien vestida? ¿Sí? Una mujer normal, el cabello suelto, ¿sí? Una camisa, ok. Son pautas totalmente diferentes en ese aspecto. Por eso mismo, nosotros creemos que esto es una pauta totalmente cultural, porque el velo, cuando vemos una mujer hoy con un velo, ¿qué decimos? ¿Es musulmana o es hindú? Nunca diríamos esta mujer es cristiana. Entonces, cuando uno piensa en esto, debe necesariamente reconocer que lo que vemos en la Escritura respeta la cultura del lugar. Por eso yo creo sí, y esto es más que necesario, entender que el cristianismo respeta la cultura del lugar donde llega. Justamente hoy estábamos hablando con el pastor Fausto, ¿sí? Y me reía porque al principio, la primera iglesia que fundamos en Italia, nosotros teníamos el culto que empezábamos a las 10 de la mañana y en un momento el culto duraba más o menos 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de lo que hubiera, a veces un poco más, a veces un poco menos. Y un domingo viene un hermano y me dice, pastor, yo quiero que sepas que a las 12 menos 10 yo me levanto porque debo ir a comer. Yo digo, ¿pero y por qué? Porque en Italia se come a las 12. Ok. Cuando nosotros llegamos aquí a Málaga, recuerdo que hablando con Natanael, le preguntamos, Natanael, ¿a qué hora es el culto en Málaga? A las 12. ¿Y a qué hora almuerzan? 2:30, 3. Imaginaos, y estamos a muy poca distancia, 2 países con muchas cosas en común, pero la cultura es diferente. Entonces, ¿es pecado tener el culto a la mañana, o a la tarde, o a las 12, o a las 3? No, cada uno se acomoda a lo que resulta mejor para ese momento y para ese lugar. Eso tiene que ver con la cultura. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la música que hacemos,
tiene una influencia muy fuerte de lo que nosotros aprendemos y que han traído a los países latinos los misioneros americanos. Por eso nosotros, las canciones que cantamos de Hilson y de todas estas, ¿de dónde vienen? ¿Sí? Tiene que ver con la cultura americana. Y de ahí aprendimos, y algunas canciones las aprendemos nosotros. Ahora, si usted va, por ejemplo, a una iglesia gitana, nosotros hemos estado tiempo atrás en una iglesia gitana, y la música no tiene nada que ver con lo que cantamos nosotros. Nada que ver. ¿Por qué? Porque tiene toda la impronta del pueblo gitano. Y no es que esta alabanza agrada al Señor y esta no. No. Yo recuerdo que en el tiempo que me convertí decían que la guitarra esa era santificada. Esta. Pero esta que tiene un cable, no, esa no. Y la batería era del diablo. Eso es lo que se decía 30 años antes. Sí, hermano. A lo mejor algunos que son más viejos que yo en la fe saben eso. Es la verdad. Yo no se ríe, pero son cosas que la iglesia va creciendo y madurando en este aspecto. ¿Sí? Una de las cosas interesantes, ¿sí?, y que tiene que ver con la cultura, es que, como decía, el cristianismo respeta la cultura del lugar, no la invade. ¿Sí? Ahora hay otro punto que es bueno que nosotros sepamos, porque si hay algo que retiene de alguna manera en nosotros ciertos principios, son nuestras tradiciones. ¿Sí? Las tradiciones son hábitos de identidad de los pueblos. ¿Sí? El hábito es algo que las personas hacemos sin darnos cuenta. O sea, cuando va a la mañana y va a cepillarse los dientes, no es que, ¿cómo era que tenía que hacerlo? No. Yo cuando me afeito mi cabeza, no es que yo, ¿sí?, no soy calvo totalmente, no, tengo aquí nomás. Pero como no me gusta solamente el cabello aquí, ¿qué hago? Me paso a la afeitadora, y es más, lo puedo hacer sin luz. La primera vez que lo hice me corté 4 o 5 partes. Pero claro, fue en el 2009, 10 años después. El hábito hace que yo voy pasando y con la yema de los dedos me doy cuenta dónde falta y dónde no. ¿Por qué? Porque lo he hecho un hábito. Eso tiene que ver, y hay también hábitos en la Escritura. Y aquí hay algo que yo quisiera que pudiéramos ver. Venga conmigo por favor a Mateo capítulo 15. Aquí hay un caso, y me hace recordar muchísimo una anécdota que yo voy a contar, que me sucedió en Monza. ¿Sí? Miren lo que sucede aquí en cuanto a los hábitos. Mateo 15, versículo 1 y 2. El reclamo de alguna manera que los fariseos le hacen a Jesús. Entonces, dice Mateo 15, 1, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Interesante esta pregunta. Y fijaos que hay algo muy notable en esto, que los fariseos saben que no es mandamiento, es tradición, pero había ocupado en sus corazones el lugar de la ley. Y ese es el problema. Ese es el problema. Cuando nosotros le damos a la tradición mucha importancia, empieza a ocupar un lugar de relevancia que Jesús nunca se lo dio. La respuesta que Jesús les da es fantástica. Porque Él dice, respondiendo Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos estaban en contra de la ley por reclamar la tradición. Y uno dice, y eran maestros de la ley. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que ser muy sabios cuando juzgamos algo. Muy interesante este concepto, porque Jesús les dice, fijaos lo que dice Jesús en el versículo 17 al 19 de este mismo capítulo. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero todo lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre.
Ellos estaban preocupados porque la tradición de los ancianos decía que antes de comer había que lavarse las manos. Una regla de higiene, hermano. No es algo que usted está pecando si no se lava las manos. A lo mejor te agarra una infección, eso sí, pero no es pecado. Ese es el tema. Delante de Dios no. Entonces Jesús dice, ¿dónde está el pecado? No es lo que vos comés, sino lo que sale de tu boca porque viene del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los falsos testimonios, la blasfemia. Entonces Jesús trae una luz a la duda de, claro, después uno se pregunta, ¿por qué los fariseos le tenían tanta bronca a Jesús? Por cosas como estas. Porque él venía a desacomodar lo que ellos habían establecido como ley y que en realidad eran tradiciones de hombres. ¿Sí? Ahora, hay una situación muy interesante para descubrir en la Escritura, y es lo que Pablo menciona en una especie de ejemplo que él hace sobre este punto. Venga conmigo, por favor, vamos a ver un poquito allí Romanos capítulo 14, versículo 1 al 3. Ahí tenemos una situación total y plenamente centrada en lo que son las tradiciones. ¿Sí? Dice Romanos 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En este aspecto, Pablo nos presenta entiendo que es una ilustración que él está haciendo, o de pronto había dentro de la iglesia de Roma, no lo sabemos, algunas personas que decían, no, para agradar a Dios tenemos que comer solamente legumbres, y otros que decían, no importa, si comemos carne, yo sé que había algún argentino ahí, si comemos carne no importa, está bien, no hay drama, no te preocupes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Si uno analiza el texto, encuentra la verdad, ¿sí? Algunos solo verduras, legumbres, otros verduras, legumbres, pan, carne y toda la historia, ¿sí? Pero ¿qué dice Pablo? Los que comían solo verduras, ¿dónde estaba el problema? El que comían verduras no era un problema. Los que comían verduras juzgaban como pecadores a los que comían carne. ¿Por qué? Porque ellos eran débiles en su fe. Ellos pensaban que por cierto tipo de comida estaban agradando a Dios. Dios, si hubieran leído lo que dice Jesús en Mateo, de que no es lo que entra lo que me contamina, sino lo que sale, yo no voy a cometer ese error. Pero yo he estado en algunas congregaciones donde no, eso no podemos comer porque Deuteronomio dice, bendito Dios, que estudiaron de la Biblia. ¿Qué es pecado comer? ¿Qué es pecado? Nada. Pablo dice en la carta a Timoteo, todo lo que te pongan sobre la mesa, con la oración de fe, come. Ay, pero si estaba entregado a los ídolos, cuando vos dijiste en el nombre de Jesús, bendícela, los ídolos, hermano, se van. No importa. Carne contamina a los ídolos, no importa. Ahora, si yo estoy con alguien que es débil en la fe, ahí tengo un problema. No tengo que discutir. Pablo lo dice claramente. Recibamos al débil en la fe para no contender sobre opinión. Ahora, si yo quiero ser, tengo que saber que puedo comer esto, puedo comer aquello, puedo comer aquello. Ah, también me puedo drogar. No. No. Estamos hablando de comida. ¿Sí? Entonces, interesante porque el que come de todo, dice, no menosprecie al que no come. Mira este que es tan pobrecito, tan verde espiritualmente, que cree que va a agradar a Dios por lo que come. No. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es que en el versículo 3 dice, Dios lo ha recibido. ¿A quién? Al débil en la fe. Y también recibe al que es fuerte en la fe. Pero hay consejo para los dos. El débil no juzgue. El fuerte no menosprecie. Y la regla que Pablo utiliza para esto, lo vemos en el versículo 19 del mismo capítulo. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz
y a la mutua edificación. Esa es la regla en cuanto a lo que yo veo de las tradiciones. Las tradiciones respeta el cristianismo, las tradiciones del lugar. Si la gente quiere comer solo verduras, amén. Si la gente dice yo voy a estar una semana sin comer porque quiero entregarle un ayuno al Señor y solamente voy a tomar agua, amén. Si yo quiero hacer un ayuno de carne durante 6 meses para entregar, amén. Pero no soy más espiritual o menos espiritual por lo que como. Absolutamente no. Ahora, yo recuerdo tiempo atrás dos cosas que me sucedieron en Monza. Recuerdo que al principio, apenas empezamos con la congregación, termina un culto y viene una hermana y me dice, escuche la expresión, ¿no? Ella me dice, pastor, yo le quiero hacer una pregunta que juzgo necesaria. Digo, wow, ¿qué me dirá? ¿No? Y ella me dice, ¿cómo hace usted para atraer la presencia de Dios sin el shofar? El shofar es el cuerno, ¿sí?, del animal que hacían sonar los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces, ok. La verdad que yo no sabía si llorar, reírme, responderle. Yo digo, mire, ¿cuál es la cuestión? Lo que yo sé es que en la Biblia la palabra shofar se encuentra solamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no está la palabra shofar. Si quiere buscarla, búsquela, no la va a encontrar. Porque se utiliza ya la palabra trompeta. Y está citado solamente de que va a sonar la trompeta cuando Jesús regrese. Entonces usted me pregunta si bíblicamente el shofar es un ejemplo del Antiguo Testamento. Yo he estado en iglesias donde va a empezar el culto y ¿es pecado? No. Pero el problema es que esta mujer me preguntó cómo yo podía traer la presencia de Dios. Era una responsabilidad mía aparte, ¿no? Yo era el que la tenía que atraer a la presencia de Dios. ¿Sí? Los demás venían, no sé a qué, pero Dios venía porque yo lo llamaba y tenía que ser con el shofar. Pero bendito Dios. ¿Dónde aprendió eso? En una iglesia cristiana. En una iglesia cristiana. Y lógicamente, cuando uno piensa en esto, recuerdo también una hermanita que vino de visita. Lo bueno de estas visitas que después no vuelven. Sí, imagínense. La hermana esta me preguntó, dice, pastor, terminó el culto, viene y me dice, necesito hablar con usted por algo sumamente grave que he visto en la iglesia. Wow, ¿qué estará pasando? Dice, he visto que usted permite el pecado en la iglesia. Bueno, digo, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo es posible que las mujeres vistan pantalones? Wow, digo, encima ese día hasta Susana tenía pantalones. ¿Sí? Entonces yo digo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero para ella agradar al Señor se lo agradaba ¿cómo? Con faldas. No. Hoy en día, en nuestra cultura, una mujer usa pantalones exactamente igual que usa falda. O sea, no distingue a una mujer la falda o el pantalón. Esa es la cuestión. Pero claro, para ella era tan importante, y aquí usted ve claramente lo que Pablo dice. La que solo utiliza falda, no juzgue. No juzgue. La que usa pantalones, no se crea que la otra es inmadura. Todo lo que hagamos que sea para la edificación y el bien común de la iglesia. Amén. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, indudablemente decimos hay cosas que son temporales y cosas que son eternas. Hay cosas que tienen que ver con la cultura, con la tradición, pero también hay algo que tiene que ver con nuestra doctrina. ¿Sí? Y con esto yo quisiera ver algunas pequeñas cosas. ¿Qué es la doctrina?
La doctrina es la enseñanza que constituye o que fundamenta lo que nosotros creemos. Las cosas que de alguna forma es lo sólido donde nosotros nos encontramos. Algo que no está para ser discutido. Venga conmigo a Efesios 4, por favor. Y yo le garantizo que si usted vive lo que dice Efesios 4, 1 al 6, usted va a ser una persona que vive toda su vida en victoria. Toda su vida, todos los días. Aprenda esto de memoria y usted va a ser un cristiano ejemplar. Vaya donde vaya. Mire lo que dice Pablo en Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Me encanta la expresión de Pablo cuando él nos ruega. ¿Qué nos está rogando Pablo? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fantástico. Ya con esto tenemos un panorama bastante claro de lo que Pablo quiere decirnos en Efesios. Y después nos dice cómo. ¿Se recuerda lo que Jesús dijo? Aprended de mí que soy, ¿cómo? Manso y humilde. Mire lo que dice Pablo, cómo nosotros debemos andar por la vida. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Casualidad? No. No. ¿Y cómo es el tema? ¿Cómo yo soy humilde y manso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Continúa diciendo, soportándoos con paciencia los más viejos a los más jóvenes. No. Unos a otros en amor, no, en amor. Es así. Y continúa diciendo, solícitos, preocupados, ocupados, ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo siempre digo que cuando nosotros oramos por la unidad de la iglesia, es porque leemos poco este versículo. No tenemos que orar por la unidad de la iglesia, tenemos que guardarla. Jesús compró la unidad de la iglesia. No lo tenemos que lograr nosotros tenemos que guardarla, protegerla. ¿Cómo? Con el vínculo de la paz. Cuando yo busco la paz, hermano, usted puede tener la persona más enojada delante. Si usted va a buscar la paz, va a haber paz. ¿Por qué? Porque Dios está por detrás. Ese es el tema. A lo mejor la persona se va a ir enojada, pero la paz se queda con usted. Es una enseñanza que Jesús nos da en ese aspecto. Y después habla de puntos que son indiscutibles para nuestra fe. Un cuerpo, la iglesia. Un espíritu, el espíritu de Cristo. Y no como leíamos de Juan tiempo atrás, no creáis a todo espíritu. Un espíritu. No todos los espíritus son de Dios, solo uno. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, ¿qué tiene el cristiano? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Todas las iglesias cristianas tenemos esto como nuestra doctrina, como una base que sostiene todo lo que le podemos ir agregando. ¿Sí? En este aspecto, cuando nosotros encontramos en la Escritura qué es lo que nos dice la Biblia que tenemos que hacer con nuestra doctrina. Acompáñenme por favor a 2 Tesalonicenses. Allí tenemos una orientación de qué tenemos que hacer con la doctrina. 2 Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Retener la doctrina implica que yo no la tengo que soltar. Eso es retener. Esto no se cae porque yo lo retengo. ¿Sí? Lo que aprendí que es doctrina, nadie me lo puede quitar. Nadie. Sea por palabra o por carta nuestra. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que yo debo saber es que la doctrina debe ser retenida. Pablo le recomienda a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Sí, me cuido de mí mismo. Pero si yo no me cuido de cuál es mi doctrina, voy a pecar yo y voy a hacer pecar a los demás. Porque Pablo le dice a Timoteo: persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por último, en Hebreos 13:9,
Hay otra exhortación en cuanto a la doctrina, y dice el escritor de Hebreos: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es decir, cuando yo pienso en la doctrina, en el fundamento de lo que sostiene mi fe, aquí no hay negociación. Aquí no hay negociación. El cristianismo no admite otra doctrina que no sea la que está en la Escritura. Por eso tenemos ahí solo Escritura. No venga con cosas que están fuera de la Escritura o con cosas que son culturales, tradiciones. No. ¿Por qué? Porque lo más importante es que nosotros tengamos claridad en este aspecto. Permítame ilustrarlo de alguna manera. Supongamos que usted quiere preparar pan y decimos, bueno, ok, coloco 1 kilo de harina, coloco una cucharita o una cuchara sopera de sal y una cuchara de té de levadura, y lo mezclo con agua y lo amaso y lo coloco en el horno. Ok, muy bien. Y después dice, no me gustó el sabor que tenía, voy a probar a cambiar un poco los ingredientes. Voy a poner una cucharadita de harina, muy pequeña, una cuchara sopera de agua, 1 kilo de levadura, y lo voy a poner, ¿sí? Y lo voy a amasar bien, y lo pongo en el horno. ¿Usted tiene idea de lo que va a pasar con ese horno? 1 kilo de levadura dentro del horno, imagínese, va a tener que llevar los bomberos. Porque lo que puede llegar a pasar ahí solo Dios lo sabe. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de querer decir en este aspecto? Mucho cuidado con darle a las tradiciones el valor de la doctrina. Mucho cuidado. Tenemos que leer, y por eso es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué cree que nosotros estamos tan interesados en las reuniones en la semana para estudiar la Escritura? Para que no caigamos en cualquier cosa, para que no creamos cualquier cosa. Es importante, muy importante en este aspecto, reconocer que nosotros podemos tener diferentes costumbres, diferentes tradiciones. Hoy, por ejemplo, nosotros vamos a celebrar la Santa Cena después de la prédica. ¿Cuándo lo hacemos? El segundo domingo del mes. Es una tradición para nosotros hacerlo el segundo domingo del mes. En Monza se hace el primero. Hay iglesias que lo hacen siempre todos los domingos. Hay iglesias que cuando tienen la Santa Cena, ese día se hace una reflexión sobre la Santa Cena, pero no hay prédica. Son tradiciones diferentes. Ah, no, eso es más espiritual, acá son menos espirituales, allá está el Espíritu Santo, acá no está el Espíritu. No juzguemos ni menospreciemos. Cierro simplemente con un testimonio de un pastor, 90 y tantos años. Hace unos 20 años atrás, en un retiro de pastores, alguien, haciendo referencia a lo que dice Judas en el capítulo 3, respecto al contender ardientemente por la fe, en el versículo 3, versículo 3, le preguntaron, pastor, ¿cuáles son las cosas que indicarían que usted está dispuesto a tener una discusión subida de tono con alguien en la iglesia? Y él hizo esto: la divinidad de Cristo, la autoridad de la palabra, la salvación por gracia, el arrepentimiento. Tendría que pensar. Esa es la actitud, hermano. ¿Somos diferentes? Sí. ¿Cantamos diferente? Sí. ¿Cantamos sentados? ¿Qué problema hay? ¿Comemos solo verdura? ¿Cuál es el problema? Todo lo que hagamos, que venga de la Escritura y sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar por esto. Que el Señor traiga sobre nosotros gracia y sabiduría para poder poner en práctica lo que la Escritura nos enseña. Padre, en esta tarde, Dios, damos a ti las gracias por tu cuidado,
por tu bendición y tu gran misericordia para con nosotros. Señor, queremos bendecir la iglesia y Señor, en esta tarde también bendecimos a quienes nos acompañan y nos visitan. Señor, para que en el nombre de Jesús todos y cada uno de nosotros podamos reflejar a Cristo con nuestra vida. Señor, que podamos ser instrumentos de gracia, de reconciliación, de paz. Señor, que no haya en nosotros ni menosprecio ni juicio cuando veamos algo diferente. Señor, y que estemos dispuestos a discutir ardientemente por las verdades que un día tu palabra ha sembrado en nuestro corazón. Señor, ayúdanos para poder plantarnos delante de quien haga falta a defender que Cristo es el Señor, que tu palabra es la verdad, que el Espíritu Santo habita dentro nuestro, que por Él podemos aprender a arrepentirnos de pecado, que sin Él no podríamos seguirte, que si tú nos revelas todo lo que yo he dicho, Señor, nadie lo puede entender. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos sabiduría, gracia, humildad y mansedumbre para obedecerte. En el nombre de Jesús oramos.